A estas alturas del paseo creo que ha llegado la hora de hacer un resumen de por dónde vamos. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Impresionado con el lago Titicaca y más aún con la iglesia de Copacabana, en el anterior episodio nos quedamos a un pasito de la frontera con Perú. Nos va a llegar el momento de continuar la marcha. Abandonamos Bolivia, con mucha pena. Pues sí, Bolivia ha sido todo un descubrimiento. Hemos cogido mucho cariño. Estos me señalan que por aquí para arriba tengo que venir yo. Vámonos. Por aquí podemos ver. ¿Por ahí va a ser? ¿Será por ahí? Vamos a ver. No. Te pasaste, ¿qué va? Me dice subir la escalera, te pasaste. Vamos a salir a la calle. Mira que tenía la carretera de ruta fácil y la estamos complicando de una manera. Vamos. Pero porque queríamos visitar la costanera. Bueno, estamos solo a 10 minutos de la frontera, 10 minutitos. Si encuentro una gasolinera antes de la frontera, lleno la cantimplora. Si no, pues con lo que vamos, con lo que llevamos, vamos a ver cuánto llevamos de gasolina hecho. Bueno, nada más entrar a Perú habrá una gasolinera. Lo que no sé si tendré dinero o si en Perú se podrá pagar con tarjeta. Sí, habrá gasolinera. La ruta Provera. Bonito, ¿no? Parece que estamos en Fuengirola, con el mar. Pero no es mar, es lago. Lago gigante. Creo que ayer dije que la frontera con Perú estaba en Copacabana, pero no. Paso por Copacabana, pero la frontera está en Casani, Bolivia. ¿Qué sorpresita tenemos hoy? Ya he visto de todo. He visto frontera que puede estar 3 o 4 horas y he visto frontera que ha estado 15 minutos. Vamos a ver la de hoy que nos toca. Bueno, pues estamos aquí. Esto tiene pinta de frontera. Bueno, yo entiendo que es por aquí. Aduana. Tiene pinta de migración. Aduana. Ahí le tenemos los dos. Vamos a ver. Bueno, se está yendo rápido. Me ha tocado autobús, pero va rápido. Bueno, pues no ha sido tan difícil. Había una cola porque acaba de llegar un autobús, pero no ha sido tan difícil. Ya hemos hecho migración y ahora nos toca aduanas. Hay un poco más para adelante. Vamos para aduanas. La entrada a Perú. A continuación. Vale, muchas gracias. Bueno, por ahí hay un problemilla que no tenía yo en cuenta. Y es el seguro de Perú. Que no sé de qué va aquí el tema. Vamos a preguntar. Bueno, pues estamos en Perú. ¿Dónde estamos? Pues estamos en Perú. Dejo aquí mismo la moto, ¿vale? Para aduanas. Pero primero migración, ¿verdad? Vale, pues voy para allá. Gracias. Pues sí, hoy hemos tenido suerte. Hoy tocaba frontera de las de 15 minutos. Bueno, pues estamos dentro. Perú. Voy a intentar cambiar dinero. Si me hacen buen cambio. Y además también necesito algo de cambio. No mucho, creo que no tengo mucho de bolivianos a... ¿Tienes? No, tampoco. Sí, eso sí. Y no he tardado mucho en darme cuenta por qué no cambio en las fronteras. Normalmente me dan el peor cambio y a veces incluso es peligroso porque te pueden dar dinero falso. Recientemente descubrí que obviamente el mejor cambio lo consigues buscando un viajero que vaya en dirección contraria a ti y hacer el intercambio. Esta operación sería ventajosa para las dos partes, lo que se conoce ahora como el win-win. Bueno, pues estamos en Perú. Ahora tenemos el problema, como siempre, de la moneda, la gasolina y la tarjeta SIM. Me han dicho que en algunas gasolineras aquí puedo pagar con tarjeta. Hay otro asunto que es el seguro, que todo el mundo me dijo que tenía que contratar un seguro adicional para Perú, el SWAT. He consultado ahí en la frontera y me dicen que no. O sea, con el Mercosur, o sea, el seguro que contratas para Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, te vale para todos esos países, Perú está incluido. O dicen, no, porque el SWAT tiene responsabilidad civil. Ya, pero es que el Mercosur, el que tengo contratado, también tiene responsabilidad civil. La persona de aduana lo ha revisado y me ha dicho, no, con este seguro puedes circular perfectamente por Perú, no necesitas contratar ningún otro. Así que vamos a ir con ese seguro. Lo que sí que voy a intentar es tenerlo todo impreso para no tener problemas con la policía, que me diga, sí, pero no hace falta el papelito, que en el móvil no lo veo, imprimir
bastante pago también imprimirlo y poder justificar bien que tengo ese seguro. Así que no vamos a contratar seguros adicionales. Claro, para imprimirlo pues tenemos el mismo problema que el anterior. No tengo moneda, no puedo pagar con tarjeta, o sea, tengo que encontrar dónde cambiar moneda a soles, mis bolivianos a soles, o sacar dinero en algún cajero, sacar soles en algún cajero y empezar a poner todas las cositas al día. Llegados a Perú, ahora sí que sí, estamos a un pasito, solo a un pasito ya de finalizar Sudamérica y pasar a Centroamérica. O sea que creo que ha llegado el momento de hacer un resumen de lo que llevamos andado hasta ahora y lo que tenemos para las próximas semanas. Además me han pedido, algún suscriptor me ha escrito y me ha dicho: Samuel, hace tiempo que no pones un mapita de eso que nos muestras, que nos viene muy bien para la clase de geografía. Hay alguna gente que me ha dicho que está aprendiendo geografía conmigo. Bueno, pues lo que llevamos hecho hasta ahora, desde que terminamos África de norte a sur, pasamos a América y llegamos concretamente a Uruguay. Como mi intención era bajar a Ushuaia antes de empezar a subir hacia Alaska, y llegué en invierno, pues subimos hacia Brasil a hacer un poco de tiempo. Nos fuimos concretamente a Río de Janeiro. En Río de Janeiro bajamos al Foz de Iguazú a ver las cataratas, ahí subimos a Bonito, entramos a Paraguay y de Paraguay entramos a Argentina, aunque Argentina lo cruzamos súper rápido porque nuestra idea era dejar Argentina para el final. Así que pasamos a Chile, o sea, cruzamos Argentina hasta Santiago de Chile y de ahí bajamos toda la carretera austral hasta Villa O'Higgins, donde cogimos un barco que nos llevó a cerca de Tierra del Fuego, Puerto Natales, Punta Arenas, Tierra del Fuego, Ushuaia. Llegados a Ushuaia ya era todo para arriba. Hicimos la carretera 40 con algún desvío a la ruta 3, pero fundamentalmente todo carretera 40 hasta llegar al norte de Argentina. Del norte de Argentina pasamos al norte de Chile porque quería visitar también el desierto de Atacama y de ahí pasamos a Bolivia, donde hemos estado explorando los últimos meses y ahora estamos en Perú. Llegados a Perú, la idea era como continuar ahora, a partir de ahora, solo carretera panamericana, pero eso es imposible. No, imposible no, es posible, pero me perdería un montón de cosas. Entonces, al final, muchas veces voy haciendo medio zigzag. Y en Perú vamos a hacer también eso. Un poquito de zigzag para enseñaros lo máximo posible. Después de Perú pasaríamos a Ecuador. Ecuador, después de estos países tan grandes que venimos atravesando, es muy pequeñito. Y de Ecuador pasaríamos a Colombia, donde hay que empezar a gestionar el envío de Rocinante. Me han dado varias alternativas para el envío de la moto. Hay una que ya le he descartado, que es como balsa. Tiene ahí como balsa, como varias escalas. Luego de balsa pasa un barquito más grande, de un barquito más grande, pero esa la hemos descartado. No vamos a hacer pasar ese mal trago a Rocinante. Y las otras dos opciones son o en un contenedor o en avión. La del avión es la que está cogiendo más fuerza. Ya os daré más detalle de esto del envío para alguien que le pueda servir, que pueda utilizar también estos servicios. Se enviaría en avión desde Bogotá. Ese es el que gana más fuerza actualmente y el que con total seguridad hagamos. Y así vamos en la ruta más o menos. Hay otra cosa que quería comentaros. Los vídeos ya empiezan a coger algo de forma. Hay alguna gente ya que me acompaña todas las semanas. O sea, ya vamos creando ya una gran comunidad. Y los vídeos están quedando casi como una enciclopedia para viajeros. Yo intento compartir ahí lo máximo posible para paso de fronteras, para el envío de la moto, para el tema del seguro, para el cambio de moneda, o sea, está quedando casi como una enciclopedia para el viajero. Hay otra cosa que también puede servir a mucha gente y es el tema de cómo funcionan las redes sociales por si alguien quiere utilizar YouTube. Y ahí viene el tema. Para creadores de contenido que ya están monetizando, YouTube tiene como un servicio en el que tú tienes un chat directo con una persona. Y ahí estoy hablando con mi asistente, con el señor, le llamo yo a mi asistente el señor YouTube. El señor YouTube dice, porque yo le digo al señor YouTube, oye, los vídeos ya empiezan a coger forma, ya reúnen los requisitos que tiene que reunir para que los vídeos, porque es YouTube al final que decide, para que YouTube muestre los vídeos y alcanzar audiencias más potentes. Y YouTube dice, sí, pero no, falta un poquito más. ¿Qué es lo que quiere YouTube para mostrar los vídeos? YouTube dice que la única forma que tiene de comprobar de que los vídeos gusten es que haya interacción. Y en mis vídeos no hay interacción. A pesar de que ya empieza a haber, insisto, bastantes personas que me acompañan toda la semana, pues faltan más likes, comentarios, compartir. Nunca suelo pedir nada, pero en esta ocasión voy a pedir a ver si me podéis echar una mano con esto. Más likes y más comentarios, y si ya compartís, pues fantástico, estupendo de la vida. Y es para la gente también que está empezando a hacer estos viajes y empezando a documentarlos en redes sociales, pues es lo que tenéis que pedir en los vídeos. Interacción. Si los vídeos tienen interacción, el algoritmo de YouTube interpreta que los vídeos gustan y que los vídeos están funcionando y entonces lo muestra a audiencias más grandes. La única forma que YouTube tiene de ver que los vídeos están gustando.
Y si los vídeos no gustan, ni le dais like o ponéis un comentario negativo. Es simplemente eso. Yo sé que mucha gente pues quizás ve los vídeos en la tele y lo ve en pareja y claro, y normal, luego tiene que irse al móvil ahí a dar el like y a poner el comentario porque en la tele no lo vas a hacer. Ahí lo dejo en vuestras manos. Si queréis echarme una mano con eso, encantado de la vida. Bueno, y a lo que vamos, no os mareo mucho más. Os voy a mostrar con quién me he encontrado en Puno y la ciudad de Puno. Os va a gustar. Buenas noticias. El problema de la gasolina que teníamos en Bolivia ha desaparecido como por arte de magia. Se puede echar gasolina y se puede pagar con tarjeta. ¿Hay radar aquí en Perú? ¿Radar de velocidad hay? No hay, no. De vez en cuando. Muchas gracias. Hemos resuelto lo de la gasolina más o menos. Mira el Titicaca. El Titicaca va a ir acompañándonos todo el camino desde aquí casi hasta... Bueno, no lo sé, porque no sé si en Puno me desvío a Arequipa o en Puno continuamos hacia Cuzco. Lo que está claro es que el Titicaca va a venir acompañándome todo el camino. Qué locura, tú. Qué locura. Qué grande es el mundo. Bueno, estamos en Repsol. Vamos a ir un poquito más. Porque ya estamos en Puno. Me gusta guardar la moto con el tanque lleno. ¡Epa! ¿Esto qué es? ¿Algo ha pasado aquí? ¿He encontrado de golpe? ¿Alguna manifestación habrá habido reciente o algo? Me ha asustado. Me gusta guardar la moto con el tanque de gasolina lleno. Al día siguiente arrancar, andar y ya está. Aquí no debería ser tan importante porque supuestamente aquí en Perú se acabó el problema de la gasolina. Cuando consiga soles. Una grandecita y me han dicho que hay muchas cositas para ver por aquí. Ahora sí, Puno, lago Titicaca, cuna del imperio de los incas. Según el GPS, ahora mismo iríamos por dentro del lago, como con agua a los dos lados, pero parece como que están ganando terreno al lago, o cuando llegue la temporada de lluvias, todo esto se llenará de agua. Cuna del imperio de los incas, lago Titicaca, Puno. Y ahí veis enfrente la ciudad de Puno, ¿no? Madre mía. ¿He visto los semáforos de aquí? Que tienen un temporizador, tanto para el rojo como para el verde. No te ayuda porque tú lo ves a lo lejos. Te ponen 15 segundos. A minorar la velocidad para calcular que vas a tardar 15 segundos a llegar al semáforo. Y cuando llegas, ya está verde, continúas. No tienes que andar parando. Lo veo muy práctico, ¿ves? Mirar este semáforo. 15, 14. Para lo contrario también, cuando ves que el verde ya se va a poner en rojo, la aceleras para que no te pille en rojo. ¿Puedo pagar con tarjeta aquí? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Tarjeta Visa? Sí. Visa, sí. Sí, ok. ¿Vas a ir a Cusco? Sí, no, hoy voy a conocer por aquí por Puno y luego de aquí a Cuzco. Ah, ya. Pero no sé qué hacer antes, si ir primero a Cuzco o ir primero a Arequipa. No sé si ir a Arequipa y luego Cuzco o primero Cuzco y luego Arequipa. Ah, ya. No sé qué es mejor. ¿Qué me recomienda? Sí, pero luego quiero seguir hacia el Cañón del Colca, Nazca y todo eso. Entonces quizás Cuzco, Arequipa y luego por ahí, o primero Arequipa, luego Cuzco y luego tengo que bajar otra vez. No sé todavía cómo organizarlo eso. De Arequipa van a este cañón de Colca. Nadie sabe decirme. Quiero intentar ver de qué forma doy las menos vueltas posibles, pero inevitablemente, si quiero ir a Cuzco y Arequipa y luego a Colca, creo que lo que tiene más sentido es primero Cuzco, luego Arequipa y luego Colca. Pero finalmente vamos a hacer lo que tiene menos sentido con diferencia. Nos vamos a meter en un agujero donde vamos a tener uno de los mayores sustos de este viaje. Pero si voy a Cuzco ya estaríamos visitando el Machu Picchu pasado mañana prácticamente y no quería ir primero a Arequipa para informarme bien de la visita al Machu Picchu y todo eso. Vamos a ir primero a Arequipa, aunque tengamos que dar un poco más de vuelta. Vamos a pensar un poco a ver si primero Cuzco o primero Arequipa. ¿Están buscando habitación para esta noche? No sé si tienen alguna habitación disponible. Vale, ¿qué precio tendría para una persona? Aquí la técnica es empezar negociando con el precio de una habitación, pero realmente estoy reservando para mí y 4 amigos que llegan de recorrer todo Perú. La mochila. Vale. De los 4, al único que conozco en persona es a Raúl. A Raúl le conocí en África, justo cuando estábamos los dos a la altura de Namibia. Al resto del equipo, Luis, Aitor, Alberto, solo puedo decir que
que son buenísimas personas. ¿Que están medio locos? Eso es aparte. Al final de este vídeo os dejo un vídeo de su último viaje por el Himalaya. ¿Cómo se llama la isla donde vamos? Machacamarca. ¿Cómo? Machacamarca. Machacamarca. Sí. Ok. ¿Esas son islas flotantes? Sí, flotante. Este equipo la verdad es que no se mueve mucho en redes sociales, pero para mí son los auténticos motoviajeros. Aventuras de las buenas, sin tanto sensacionalismo ni postureo. Bueno, continuamos con la visita a Puno. Vamos a visitar las islas de los Uros. Luego al final del vídeo os presento al equipo. Los Uros son pueblos originarios preincaicos, que según nos van a contar más adelante, iniciaron esta forma de vida en islas artificiales flotantes para escapar de los incas. Bueno, pues entonces la isla está hecha de junco. ¿Flota o está apoyada en el suelo? Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¡Epa! Hostias, se hunde esto, ¿no? Waliki, estoy bien. Vale. Bueno, bienvenido a la comunidad de los Uros. En estos momentos ustedes se encuentran a una de las islas Uros, 120 islas flotantes como esta. El lenguaje oficial de las 270 familias que se conoce que viven en estas islas todavía es el español y el aymara. Debajo de muchas capas de totora de esta isla se encuentran este bloque. Esto es la base sólido flotante, ¿no? Pero bloques grandes. Su grosor de la isla es solamente 3 metros. El grosor, 2 metros de esta raíz, 1 metro, capas de junco. Profundidad acá 10, 15, 20 metros de profundidad. Duración de una isla es un promedio de 30 a 35 años. Para que dure 30 a 35 años, nosotros tenemos que mantener esta isla. Mantener quiere decir ir a cortar totora, echar más capas de yunco. Eran buenos pescadores. Como eran buenos pescadores, se escaparon. ¿Por qué se escaparon? Porque ellos no querían ser esclavos. Cuando vinieron los incas aquí a gobernar, se escaparon. Porque ellos no querían ser esclavos. Lo cogieron jóvenes, señoritas. Los llevan a la mina Potosí que se encuentra. Una balsa grande han construido, 2 casas, 2 familias. Se cocinaban, pescaban. Pasa, amigo. ¿Sí? ¿De qué país, amigo? España. España. Para que no te entre Julia. Y por supuesto, después de toda la explicación, un poquito de venta de artesanía. Afortunadamente a Rocinante no le cabe ni un alfiler, así que en esto no gasto. La verdad es que estoy muy contento con esta visita porque me están contando muchas cositas muy interesantes. Pero también hay que reconocer que gran parte de la visita es una total turistada. Como parte de la turistada no podía faltar el paseíto en barco, pero lo más interesante es cómo se ven estas islas desde arriba. Aquí en Puno, además de los Uros, pues hay unas placitas muy apañadas para visitar, con mucho colorido, con mucho ambiente. Ah, y es que además, no sé si mañana o pasado mañana es festivo aquí. Ojito a la placita. Pero antes de la fiesta me toca resolver el problemita que tengo siempre cuando entro a un nuevo país. En Perú volvemos al Western Union para sacar dinero. Hoy me toca hacer espera aquí en Western Union. Ayer intenté usar cajero como he estado haciendo en Bolivia, que en Bolivia no me cobraban los cajeros, que me cobraron 6 euros por sacar 100 euros. Por Western Union hoy me están cobrando 5 euros por sacar 300, o sea que claramente me interesa más Western Union en Perú. La plaza que tenemos por aquí. Tiene una catedral guapísima. Pero justo hoy es la fiesta de la patrona y va a haber aquí como unos bailes.
Yo me he enterado que lo que se está celebrando hoy es la patrona de la policía del Perú. Y digámosle todos juntos, nosotros los pecadores. Por supuesto tenemos una misa antes de la festividad, pero aquí esto se va a formar una fiesta grande. Y como no podía ser de otra manera, el folclore por estas zonas, como siempre, a todo color. Y aquí, por lo que se ve, con las fiestas no se andan con chiquitas. Fuera por donde fuera, fiesta por todas partes. Música, baile y, como he dicho antes, mucho, mucho color. En fila. Pero vosotros sois muy temerarios. Muchas gracias. ¿Estamos en contacto? Sí. ¿Lo vemos en Asia? ¿En España? A lo mejor en México. En Asia no es que estoy. Yo creo que en un año. Pues yo voy a estar allí. Pues vamos a vivir en A ver si me pasa un papel con esta cámara. Sí. Me pasaré por ahí. Oye, ¿la foto? Gracias, ¿no? Eso sí que estás loco. No, este no. Yo le digo medio de broma. Este no está. Yo le digo de broma que me unía a ellos, pero yo no. La otra es súper grande. Vamos a ver si si pones el manillar de la forma adecuada, nada. Hablamos. Pórtate bien. Coincidiremos de nuevo, seguro. Sí, parece bien mío. ¿Esta no era la de este? Yo pensaba que la negra era la de este. No. Ah, no, la negra es la tuya. Está buena. Bueno, por ahí estamos en contacto. Venga. Hasta luego. Y es que con Raúl coincidí en Namibia y hemos vuelto a coincidir aquí en América. Raúl no publica mucho, pero Raúl ha hecho ya no sé cuántas vueltas al mundo ha hecho ya. Y cuando se gusta con estos coleguitas, se meten en unos fregados que flipas. Yo le digo de broma, sí, yo me voy con vosotros. No me meto. No, podríamos hacerlo despacito, pero son un poco temerarios. Bueno, con mucha pena, me habría gustado hacer una rutita con ellos. Y no he hecho la rutita con ellos, pero voy a cometer el error de seguir algunos consejos que me han dado para replanificar mi ruta. Os habéis quedado con lo que os he contado al principio, ¿no? Like, comentario, compartir. Como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something